¿Le dan miedo todas esas armas? A usted no. Pregunto, ¿le dan miedo estas armas a Donald Trump o le enfadan? ¿O realmente qué es lo que quiere? Porque lo que quiere es que todo este fantástico y poderoso armamento no lo compre Irán. Que lo compre quien quiera, pero Irán no. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Estos aviones de guerra podrían estar sobrevolando Europa y podrían ser de Irán, afirma el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Si el embargo de armas de las Naciones Unidas contra Irán expira en octubre, después de 13 años, Irán podrá comprar nuevos aviones de combate como el Su-30 de Rusia y el J-10 de China. Con estos aviones altamente mortíferos, Europa y Asia podrían situarse en el punto de mira de Irán. Estados Unidos nunca permitirá que esto suceda. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Presentó un mapa con el radio de alcance de las novedosas armas chinas y rusas que podría comprar Irán. It is unacceptable. It's unacceptable for the Europeans to have equipment inside of Iran, move into Iran, that can threaten the people of Europe. Right? Belgium, Denmark are a threat because of the expiration of an arms embargo on the world's largest state sponsor of terror. I'm hopeful that the whole world will accept the proposition that this arms embargo needs to be extended. There'll be an arms merchant too. Not only will they take weapon systems and purchase high-end weapon systems from Russia and China, but they'll sell their weapon systems all across the world too. This is a rogue regime. They shouldn't have the capacity to do that. Estados Unidos ha presentado una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para prolongar el embargo de armas contra Irán. De ser aprobado, a partir de octubre, prácticamente continuarían las mismas reglas que hasta hoy se cumplen. Todas las naciones tendrían que evitar que Irán suministre, venda o transfiera armas, inspección de embarcaciones, confiscación de armamento, castigo a toda persona o gobierno que viole el embargo. Se necesitan 9 votos en el Consejo de Seguridad y que además los 5 miembros permanentes no lo veten. Y precisamente los 2 países que se oponen y que tienen el poder de veto son Rusia y China. Donald Trump amenaza con aislar a Rusia y China si no cooperan. Y si Trump no consigue extender el embargo de armas, dice que tiene un as bajo la manga. Usaría un mecanismo del acuerdo nuclear para revertir las sanciones de la ONU contra Irán, alegando que Irán violó el acuerdo, y así Trump ni siquiera necesitaría la aprobación del Consejo de Seguridad, ni de Rusia ni de China. El problema es que Donald Trump abandonó ese acuerdo nuclear en 2018. Irán dice que los esfuerzos de Estados Unidos son inútiles, que sus cálculos fallaron y que no logrará sus objetivos. فهمید که اشتباه کرده، محاسبه غلط داشته، هم صهیونیسم اشتباه کرده، هم ارتجاع اشتباه کرده، هم تندروها اشتباه کردن تو آمریکا. ¿Y recuerda estos aviones con los que comenzamos el reportaje? Pues el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se ríe y se burla precisamente del secretario estadounidense Mike Pompeo, quien pronosticó que Irán comprará esos aviones poderosos de China y Rusia. El secretario Pompeo está tan desesperado por engañar al mundo que afirma que en octubre Irán comprará aviones de combate y luego los enviará a un viaje sin retorno dado su limitado alcance. Quizás también podría explicar cómo volarían de regreso a Irán después de haber agotado su combustible. Sin vergüenza. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. ¿A poco no es bonito el mundo? Bueno, ahí está. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted. Por cierto, agradecimientos a YouTube porque censuró un video y ya después de tanta apelación legal, pues ya no lo regresó. Y bueno,
pues gracias. Esperemos que no vuelvan a censurarlo. Y gracias sobre todo a usted la presión, porque fueron centenares de comentarios pidiendo que regresaran el video. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que la unión hace la fuerza. Vamos directamente con nuestros invitados, ya están ahí en el video wall, los veo muy bien. Experto en inteligencia militar, guerra híbrida, estudioso de la ciencia internacional, Layo Sasdi, analista político allá en Puerto Rico, usted lo conoce muy bien. Investigador con el grado de nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Jesús López Almejo, que además hace una noble labor. Él es el titular del canal Tu Profe DRI. Búsquelo ahí en YouTube, clases de Relaciones Internacionales nivel doctorado y además gratis. Gracias, ayúdenme por favor los dos, muchísimas preguntas, muy poquito tiempo. Layos, tú que sabes de inteligencia y armamento militar, ¿tiene razón Mike Pompeo? De decir que Irán podría comprar armas de alta tecnología, hacer un mapa con el alcance y todo este show que hizo? Contéstame rapidito porque tengo la segunda pregunta antes de ir con Jesús. Informes desde el 2007 que hablaban, pero fuentes israelíes, americanas, que hablaban de que Irán ya en 2007 quería adquirir 250 casas Sukhoi 30, pero de otra versión, de Malasia, MKM, M la última por Malasia. Ahora se habla, pero no se dan números, que quiere adquirir el Sukhoi 30 SM, que es una versión rusa, la versión de la Fuerza Aérea Rusa, de la versión exportada a la India, que es el Sukhoi 30 MKI, y por Inditsky. Entonces, no se sabe el número. Ya en 2007 se hablaba de que se querían adquirir 20 aviones Ilyushin Il-78 Midas, como la OTAN le llama, de reaprovisionamiento aéreo. O sea que los aviones no tendrían que ir en una línea recta y agotar 3.000 kilómetros y no poder regresar, porque con reaprovisionamiento aéreo podrían extenderse con un solo reaprovisionamiento a 5.200 kilómetros. Y se ha hablado también de fuente israelí. Bueno, eso fue en 2015, que Irán quería adquirir del caza multipropósito de tipo mediano chino J-10, equivalente al F-16 o lo que había sido el F-5 en los años 70 que tiene Irán, heredado pues de tiempos del Shah, que querría adquirir 150. Pero en 2015 la fuente israelí hablaba de 100 aviones de reaprovisionamiento aéreo Ilyushin 78, que no creo que esa cantidad de 100, en todo caso, si Rusia se los vende, porque hay que ver si Rusia se los vende, serían 20, pero si Rusia no se los vende, la China podría vendérselos. Entonces, pues ya con lo que dijiste estás contradiciendo al canciller Zarif. ¿Por qué el canciller Zarif dijo esto? ¿Y cuál es el objetivo? Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal? Que esto es lo más importante. ¿Cuál es el objetivo principal de Donald Trump con extender el embargo? ¿Proteger a Israel? ¿Que no le compre armas a Rusia ni a China? ¿Que se convierta más poderoso Irán militarmente? ¿O que mejor se las compre a Estados Unidos o a los países europeos, por favor? No, básicamente rápido sería tener a Irán como una especie de camisa de fuerza que no pueda defenderse, para que Israel, Estados Unidos y países árabes del Golfo Pérsico hostiles como Arabia Saudita le puedan bombardear cuando quieran ponerse de acuerdo a voluntad, y que Irán no tenga el armamento moderno para poder defenderse de acuerdo. Esa es básicamente la razón. Perfecto, bueno, pues entonces sí le tiene miedo Donald Trump a estas armas que pusimos al principio. Jesús López Almejo, doctor, qué gusto saludarte, Jesús. ¿Hay alguna forma en que Donald Trump pueda ganar y extender el embargo o reimponer las sanciones contra Irán? ¿O cómo es posible que quiera usar el acuerdo nuclear cuando él lo abandonó? ¿Hay algún recoveco legal? Tú que sabes todo de esto. Me parece, Roberto, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Layo. Me parece que Donald Trump está recurriendo a un discurso electorero lleno de contradicciones, lleno de lagunas legales, incluso mentales, y va a empezar a abrir o a matizar o a profundizar los frentes de conflicto, por lo menos en el nivel discursivo que ya tiene, pero incluso como medida disuasiva muy fuerte, a obligar a sus aliados a cerrarle el camino a Irán, justamente recurriendo a las amenazas directas, pero también tratando de agotar la instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y te comento esto por lo siguiente, porque si bien es cierto que el mismo Donald Trump fue el que decidió dejar de lado el acuerdo con Irán y luego acusa a Irán
de romper este acuerdo. Donald Trump no entiende todavía la diferencia cuando acusa y cuando además dice que va a aislar a Rusia y a China y que los va a sancionar. No entiende la diferencia entre liderazgo y ser jefe, ¿no? Y ostentar ilegitimidad que aumenta costos materiales. ¿En qué sentido? Si lo llevara con apego al marco jurídico internacional, si esta, digamos, acusación fuera respaldada de elementos y de hechos sólidos y practicara con el ejemplo, tendría de manera muy sencilla una coalición de países que intentan garantizar una cierta coexistencia pacífica a su disposición. En este sentido, para eso ha estado de alguna manera Europa Occidental y también pues en el hemisferio occidental, en América Latina, ha tenido sus aliados que lo acompañan a Estados Unidos, más allá de Trump, a ciertas aventuras de sanciones a diferentes países, justamente a través del Consejo de Seguridad, lo que le abarata costos materiales. Pero en el caso de Irán, Roberto está intentando hacer algo más grande, que es ya no convence a sus aliados de volver, digamos, el régimen de sanciones que se tenían contra Irán, sino ahora los pretende obligar, y una manera de obligarlos, por ejemplo, esta disputa que trae ya contra los principales países de la Unión Europea, contra España, contra Francia, Alemania, contra el mismo Reino Unido, de intentarle sancionar económicamente en el caso de que, pues esto se dice que subvencionaron a Airbus y afectaron a Boeing, y entonces, pero esta es una medida que aunque la Organización Mundial del Comercio le había, digamos, dado el aval a Estados Unidos, que la está activando ahora para que en el marco del Consejo de Seguridad, Alemania, Francia y el Reino Unido, que se oponen a las sanciones en contra de Irán y a regresar a este régimen de sanciones que Donald Trump había agudizado, pues prácticamente los quiere hacer por este lado. ¿Y por qué es importante mencionar? Porque además de Rusia y de China, que también se oponen, pues si Francia y la Gran Bretaña se oponen, prácticamente 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad descartarían esta posibilidad. Por lo tanto, la otra salida que le queda a Donald Trump es la de vociferar y la de hacer lo que hizo Bush en el año 2002, en otro contexto y en otro tema, pero irse unilateralmente a sancionar directamente y aplicar las leyes de extraterritorialidad, lo que, esto es bien importante, le quita legitimidad por su ilegalidad, pero además le aumenta los costos materiales, cosa que Estados Unidos por el momento ya no tiene dinero para darse el lujo porque está sobreendeudado. Bien, gracias. Háblame del poder, Layos, del poder de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad para impedir el embargo, la amenaza de Estados Unidos si no cooperan y el objetivo real chino y ruso, por favor. Bueno, tienen el poder de veto, así que pueden vetar cualquier resolución que Estados Unidos presente y que tenga, como son 15 miembros, pero de los cuales, del Consejo de Seguridad de la ONU, pero de los cuales son 5 miembros permanentes, como bien dijo el compañero, y claro, está Gran Bretaña, está Francia, que podrían o probablemente no vetarán una resolución americana, pero si no se unen podrían abstenerse. Y si Estados Unidos cuenta con los otros miembros, otros 10 miembros que son rotativos, pues Rusia, China, ambos o uno de los dos puede vetar esa medida y ahí queda la cosa, o sea que no prosperaría. ¿Qué haría Estados Unidos? Bueno, yo creo que no tiene mucho cómo presionar a Rusia ya ha intentado todo y los rusos no ceden ni se doblegan. En el caso de la China podrían intentar chantaje, conseguir con lo de Huawei, la empresa esta tecnológica, o darle incentivos a la China que si colabora van a permitir a Huawei, lo dudo, pero bueno, participar en el mercado americano de alguna forma, quizá pues uniéndose como socio a una americana, etcétera. Aquí estoy especulando obviamente, o podría ser que para tarifas, barreras arancelarias en la guerra comercial o las amenazas por el coronavirus, que Estados Unidos dé un poco de marcha atrás y dé concesiones a cambio de que la China, pero la China no creo que vaya a colaborar, porque considera a Irán un socio estratégico, geopolítico importante, que ayuda también a mantener el equilibrio geopolítico al ayudar a Siria y ayudar a Irak también. Así que la China tiene intereses comerciales y lo que Rusia no le quiera vender a Irán de armas,
porque también coquetea con Tel Aviv, pues China lo hará. Incluyendo, bueno, aquí también especulando, potencialmente aviones de quinta generación, cazas invisibles al radar como el F-31, que sería algo así equivalente al F-35, que americano, quizá menos sofisticado, pero bueno, un caza bombardero, caza de tamaño medio. Así que veremos, pero Rusia y China no creo que vayan a ceder ante las presiones, y más los chinos, muy orgullosos, ¿no? Verían las presiones americanas como una forma de neocolonialismo occidental, que están interfiriendo en Hong Kong, en sus asuntos internos, etcétera. Así que no creo que cedan, ¿no? Bien. Jesús, el presidente Hassan Rouhani dijo que Estados Unidos pues no va a poder, y defendió su tesis diciendo que Donald Trump tuvo un error de cálculo muy grande, que Donald Trump confió, y así lo dijo, recordemos, que sus sanciones de máxima presión económica en 3 meses doblegaría al gobierno iraní. Ya pasaron 2 años, Jesús. ¿Por qué perdió Donald Trump? Primero, porque es un presidente que tiene un discurso ilegítimo al que cada vez más la comunidad internacional percibe como fuera de lugar. Es decir, alguien que no genera confianza, que no genera certeza en los aliados, y que últimamente ya no se anima a hacer las cosas por sí solo. ¿Y por qué perdió? Porque no es coherente entre lo que profesan sus principios fundacionales, por ejemplo, de política exterior, y lo que hace en la práctica. Una cosa muy clara de ello, querido Roberto, es justamente cuando se sale del pacto unilateralmente, arbitrariamente, y después intenta acusar de que Irán es quien lo incumple. Pues claro, si tú ya te saliste, ¿cómo puedes exigir que el otro cumpla con eso cuando lo dejaste ahí y ni siquiera actuaste con tu interlocutor? Lo dejaste simplemente, cuando eras justamente avisado de que traería mayor riesgo cortar este puente de comunicación con Irán que seguir manteniendo, digamos, este monitoreo y este acuerdo a través de canales diplomáticos y no a través de la imposición de los años 70, que lo quiere revivir en pleno siglo XXI, cuando fuerzas militares y económicas pues se han de alguna manera equilibrado las fuerzas. Y aunque Estados Unidos, Roberto, sigue invirtiendo una cantidad importante de recursos económicos, de hecho, de acuerdo con el CIPRI, invierte al año más o menos 775 mil millones de dólares, es su gasto en armamento y en todo lo relacionado a lo militar. Pues lo cierto es que también Irán, con la generación de armamento propio y también con sus conexiones y el cabildeo que han hecho los iraníes con los rusos y con los chinos, ha de alguna manera cercado el camino, de tal suerte que también en el contexto de la interdependencia compleja ya no les será tan sencillo como no se lo fue durante estos últimos 2 años, en donde parecía que Trump le iba a declarar una guerra a Irán. Ya no puede hacer un ataque unilateralmente sin involucrar al resto de países. Y un ejemplo muy claro es este desafío que le hace Irán al mandar 6 embarcaciones, 6 barcos cisternas a Venezuela, a lo otro que también está castigando en el hemisferio occidental, en América Latina, y prácticamente no pasó Donald Trump del discurso. Entonces Irán ya se dio cuenta que aunque balbucea mucho, aunque habla mucho, al momento de hacer las cosas se paraliza, y esto le da margen de maniobra a otros países para que también se sientan confiados de desafiar estas imposiciones discursivas que pretende Donald Trump. Bien, Layos, Irán denuncia que el ofrecimiento de diálogo por parte de Estados Unidos es no falso, sino muy falso. ¿Por qué? Y también por qué la Unión Europea tiene un doble rasero, doble moral. Por un lado dice que se apoya el acuerdo nuclear, por el otro lado dice que es un atentado contra la seguridad mundial el levantamiento del embargo. Por favor. Bueno, da la impresión que hay una división, una ambigüedad en el gobierno americano. Trump, por ejemplo, quería colaborar con Putin antes de juramentarse como presidente en la lucha contra Daesh, el grupo terrorista radical suní en Siria, e incluso el general Michael Flynn, que fue el primer consejero de seguridad nacional de Trump, pues que duró poco en su puesto por las intrigas de lo que yo llamaría el Obama Gate, para desprestigiar a Trump y acusarlo de ser un agente ruso falsamente, pues eso por un lado, pero se rodeó de gente como Bolton, John Bolton, que lo pueden leer en su libro, en sus memorias, que pues según Trump le ha acusado de ser un belicista. Creo que decía Bolton que se echó atrás, me parece,
Trump no aceptaba la idea de que Israel atacara a Irán, que Tel Aviv atacara a Irán. Entonces, pues ahí habría una contradicción. Quería entenderse con Kim Jong-un en Corea del Norte y después dio marcha atrás, probablemente influenciado por Bolton, de línea dura. Está Michael Pompeo, que es un evangélico que lo ve todo desde el punto de vista de la Biblia, del Viejo Testamento, y entonces que Israel, que es la continuación de tiempos del rey David, que no sé qué. Entonces, eso también va en contra de cualquier intento de acercamiento. Yo veo como una contradicción. Al final, lo que querría Trump, por ejemplo, según mi hipótesis, salirse de Siria, que lo había dicho más de una vez, pero después venían los halcones y le convencían que no. Entonces hay como una dicotomía, una división, una contradicción por un lado, y claro están las presiones de Tel Aviv, que están presionando a través del yerno de Trump, Kushner, con una actitud belicista, anexionista de Palestina, etcétera, de confrontación, así que no se puede decir, yo no sé realmente, si realmente Trump querría una cosa, pero al final le convencen, y claro, por motivos electorales ahora me imagino tendrá que parecer que es de línea dura ante Irán, y la política exterior pues da la impresión en manos de Pompeo. Pero claro, habrá que ver quién gana las elecciones. Si gana Biden, habría que ver si retorna al plan de acción integral conjunto y se tratan de arreglar las relaciones con Irán. Si gana Trump, a ver si decide ir a la guerra o simplemente al ver que ya no va a haber reelección, decide tomar una política más independiente como la de Obama, que ahí es cuando creo que presionó por lo del plan de acción integral conjunto, a pesar que Netanyahu y Tel Aviv interfirieron flagrantemente en el proceso político interno de Estados Unidos, en el Congreso dominado por los partidos republicanos, contra el plan de acción integral conjunto. Y ahí está pues también esas consideraciones pues hacen la cosa un poco nebulosa, pero bueno, yo diría que Trump, que no se atrevió a interceptar los petroleros iraníes, pues probablemente no quiere provocar a Irán, porque ahora sobre todo el ataque, y con esto acabo, el contraataque contra la base de Ain al-Assad, con misiles balísticos de alta precisión que podrían usarse por esa alta precisión para hundir barcos. Ahora hubo la prueba de un misil crucero antinavío en el Golfo Pérsico, con una precisión, creo que fuentes rusas dicen, de 1.5 metros, que es altamente preciso, y eso puede hundir barcos de guerra como atacar bases en tierra. Bien. Así que eso, y es lo último que digo, si Rusia y China no le tienen que vender el armamento completo, el avión completo, el lanzador de misiles completo, le pueden vender a Irán componentes, transferencia de tecnología para que Irán desarrolle, como lo ha hecho, más aún su industria militar, que incluso podría ser usada después para exportar esa tecnología y ayudar a aliados como Irak y Siria. Y eso, claro, no le gusta a Washington, no le gusta. En cuanto a los europeos, rápidamente, bueno, hay una ambigüedad. Dicen que quieren el acuerdo, que el plan de acción integral conjunto, que Irán no se salga, pero o no se atreven a implementar esas medidas para comerciar con Irán y venderle por temor a Estados Unidos, o es un plan de hacerle perder el tiempo a Irán y ganar tiempo para que Irán pues se mantenga pero no consiga nada, o sea, de mala fe. Son satélites de Estados Unidos, lamentablemente, Francia, el Reino Unido y Alemania. Muchísimas gracias, Layos. Gracias, se nos acabó el tiempo. Jesús, un abrazo. Gracias. Felicidades por tu canal. Gracias, Layos, un abrazo. Hablando de los sistemas de defensa, ahora vamos por acá. Hablando de los sistemas de defensa militar, el coronavirus sigue avanzando no solo en la pandemia y en la muerte de las personas, sino también en el campo de la ciencia. El coronavirus ha abierto mucho más preguntas, ha abierto mucho más misterios. Unos amigos científicos de España me compartieron la información que en unión conjunta a varios investigadores chinos, ingleses, alemanes y de Estados Unidos están sorprendidísimos por las preguntas. Hay muchas, pero les resumo las más sorprendentes. Hay personas inmunes al coronavirus, pero no desarrollan anticuerpos. ¿Cómo? Sí, eso han encontrado. Entonces, ¿quién defiende a esas personas? Hay varios estudios también con pacientes que se aliviaron y que están protegidos, pero no les encuentran defensas. Hay otros estudios de gente súper infectada, pero que ni se le desacomoda el cabello, no les va a pasar absolutamente nada, no les va a dar fiebre,
pero son más peligrosos que un enfermo grave porque infectan a muchísimas personas, muchísimas veces más que cualquier enfermo ya muy grave. Bueno, todo esto parece indicar que nuestras células son un campo al que le falta mucho por explorar. Más allá de los anticuerpos convencionales, hay células maravillosas, súper inteligentes y superpoderosas, las células CD8+ y CD4+, parece el nombre de un misil o de un robot, pero son un tipo de linfocito que es capaz de comerse nuestras propias células infectadas de coronavirus, o aún más, son capaces de pensar y usar sus datos de gripes y coronavirus similares para construir un arma contra el nuevo coronavirus. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Tenemos dentro de nosotros tecnología militar. No, no se llama así, se llama vida. Buenas noches.